El otoño teñía los viñedos de La Rioja con pinceladas de ocre y carmesí, un paisaje vibrante que moría contra las paredes de piedra de la mansión Balbuena. La propiedad, un imperio erigido sobre generaciones de viticultores, exudaba una grandiosidad antigua y una frialdad casi palpable. Dentro de la casa principal, el silencio era una entidad, denso y opresivo, que se aferraba a los muebles de madera oscura y a los pasillos vacíos. Cada objeto, desde las alfombras persas hasta los retratos, al óleo de los antepasados, parecía congelado en el tiempo, un museo de la opulencia y de la soledad. El aire olía a cera de abeja y a un vino caro que nunca sería bebido, un aroma de riqueza estancada que contrastaba dolorosamente con la vida pulsante del exterior, donde las hojas danzaban al son del viento otoñal. Era un reino de belleza y aislamiento, el reflejo perfecto del alma de su dueño. Comenta desde dónde estás viendo y tu nombre. Si quieres ver el final de esta historia, suscríbete y deja tu like. Sentado en un sillón de cuero en una sala adyacente a su despacho, Alejandro Balbuena, un magnate del vino de 50 años, observaba un pequeño monitor con la intensidad de un depredador. Vestido con un traje de corte impecable, su postura era una muralla de rigidez, una fachada cuidadosamente construida para esconder las grietas de su alma. Sus ojos, sin embargo, delataban un cansancio profundo, una desconfianza crónica que envejecía su rostro más que los años. El brillo en el monitor reflejaba la imagen granulada de su propio despacho, el centro neurálgico de su imperio financiero. No estaba vigilando sus inversiones ni el mercado global. Su atención estaba enteramente enfocada en una única figura que estaba a punto de entrar en escena, el blanco de una prueba cruel y definitiva, diseñada por su propia paranoia. La trampa estaba montada con una precisión calculadora. La puerta maciza de la caja fuerte en su despacho estaba deliberadamente abierta de par en par, una boca de acero invitando al pecado. Dentro, visibles para cualquiera que entrara, fajos de billetes de 500 euros reposaban junto a un estuche de terciopelo abierto, revelando el brillo frío de un collar de diamantes y esmeraldas que había pertenecido a su difunta esposa. Documentos de propiedad y títulos de inversión estaban esparcidos de forma calculadamente descuidada. Era un cebo suntuoso, un escenario montado para confirmar la creencia más sombría de Alejandro, la de que toda alma tiene su precio y que la lealtad es solo una mercancía a la espera de la oferta correcta. Apretó el vaso de whisky en su mano, el hielo crujiendo, anticipando la inevitable decepción que validaría su amargura. Fue entonces cuando Sofía García entró en el despacho. A sus 30 y pocos años, se movía con una gracia silenciosa, casi pidiendo disculpas por su propia existencia. Su ropa era sencilla, un uniforme de trabajo limpio y planchado, pero su rostro poseía una serenidad que parecía fuera de lugar en aquel ambiente de tensión. Sus ojos castaños, grandes y expresivos, absorbieron la escena con una calma desconcertante. Llevaba un cubo y paños, sus herramientas de trabajo, las únicas armas que poseía en un mundo que la había tratado con dureza. Era la nueva gobernanta, contratada hacía pocas semanas, una presencia casi invisible, cuya historia de sufrimiento era un libro cerrado que Alejandro no tenía el menor interés en leer. Hasta ese preciso momento, al ver la caja fuerte abierta, Sofía se detuvo, abruptamente. Su cuerpo se tensó, no con la excitación de la oportunidad, sino con el peso de la responsabilidad. Alejandro se inclinó más cerca del monitor, su corazón latiendo a un compás lento y pesado. Esperaba ver un brillo de codicia en sus ojos, una mirada furtiva hacia la puerta, el cálculo rápido de riesgo y recompensa, pero no vio nada de eso. El rostro de Sofía se transformó, pero la emoción que lo inundó no fue la avaricia, fue una preocupación genuina, casi maternal. Su ceño se frunció ligeramente, y sus labios se comprimieron en una línea de seria aprensión, como si hubiera encontrado a un niño perdido en lugar de un tesoro desprotegido. Ignorando por completo la fortuna expuesta, Sofía dejó su cubo en el suelo y caminó hasta el escritorio de Alejandro. De su modesto bolso, sacó un pequeño cuaderno de notas y un bolígrafo.
El gesto fue tan inesperado que Alejandro sintió una punzada de confusión perforar su armadura de cinismo. Con una caligrafía firme y metódica, empezó a escribir. No era una carta de despedida apresurada antes de huir con las joyas. Estaba haciendo una lista. Miraba la caja fuerte, luego el papel, anotando ítem por ítem con una concentración que rozaba lo sagrado. Cada fajo de dinero, cada joya, cada documento visible, era catalogado con una precisión que era en sí misma un acto de respeto absoluto e inquebrantable. Tras terminar el inventario, arrancó la hoja y cogió otra. En pocas líneas, escribió una nota. Su mano no tembló. Su expresión era de pura y simple diligencia. «Señor Balbuena», escribió, «encontré la caja fuerte abierta. Para su tranquilidad, he listado los objetos visibles. No he tocado nada. Sugiero que lo verifique y cambie la contraseña. Con respeto, Sofía». Dobló la hoja del inventario y la colocó junto a la nota, posicionando ambas en el centro exacto del escritorio de cuero, donde él no podría dejar de verlas. El acto fue ejecutado con la misma calma y cuidado que usaría para hacer una cama o pulir un objeto de plata. Con la tarea autoimpuesta concluida, Sofía caminó hacia la caja fuerte. Por un instante, sus manos se cernieron sobre el acero frío de la puerta. Luego, con una firmeza silenciosa, la cerró. El clic del mecanismo de cierre resonó en la sala silenciosa y para Alejandro sonó como un disparo. Observó paralizado mientras Sofía recogía su cubo y salía del despacho, cerrando la puerta suavemente tras de sí, como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. No solo había pasado la prueba, la había destruido, desmantelado la lógica sobre la cual él había reconstruido su vida después de la tragedia. Su integridad era tan natural e instintiva que lo humillaba. Alejandro se quedó inmóvil, el monitor ahora mostrando solo un despacho vacío y perfectamente en orden. La nota reposaba sobre su escritorio, una bomba silenciosa. El shock recorrió su cuerpo, una ola fría que no tenía nada que ver con el whisky en su mano. Él, el maestro de las estrategias, el cético implacable, había sido completamente desarmado no por una trama compleja, sino por un acto de honestidad pura y desinteresada. La reacción de ella no era miedo a ser descubierta, era un gesto de protección, de cuidado hacia el patrimonio del hombre que la veía solo como una pieza en su juego enfermizo. Por primera vez en años, la armadura de cinismo de Alejandro no solo se agrietó, se hizo añicos, dejándolo expuesto y vulnerable ante la fuerza silenciosa de una mujer común. Si te estás emocionando con el inicio de este viaje, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu presencia hace que nuestra comunidad sea aún más especial. La nota de Sofía reposaba sobre el escritorio de cuero pulido, un objeto simple que desequilibraba todo el universo de Alejandro. La releyó por 10ª vez, las palabras firmes y respetuosas resonando en su mente y demoliendo las certezas que lo habían sostenido por años. La caligrafía de ella era un testimonio silencioso de una integridad que él consideraba extinta. Su cinismo, una armadura forjada en el fuego de la más amarga traición, ahora parecía frágil, casi ridículo. La imagen del rostro preocupado de Sofía en el monitor se superponía a otra imagen, un recuerdo que había pasado la última década intentando suprimir. El brillo de los faros, el sonido de metal retorciéndose y el silencio ensordecedor que siguió. La honestidad de ella no lo curaba, pero abría la herida, forzándolo a mirar. El abismo que llevaba dentro. Aquel abismo había nacido en una noche lluviosa, hacía 10 años. Él y su esposa, Elena, volvían de una cena con su socio y amigo más cercano, Ricardo. Alejandro, exhausto, permitió que Ricardo condujera su coche. Fue un error fatal. Ricardo, que había bebido más de lo que admitía, perdió el control del vehículo en una curva sinuosa, colisionando violentamente contra un antiguo olivo. Alejandro sobrevivió con cicatrices que iban mucho más allá de la piel. Elena murió en sus brazos antes de que llegara la ayuda. La traición de Ricardo, su negación inicial
y el intento de culpar a la carretera fue un golpe más profundo que la propia pérdida. No fue solo a su esposa a quien perdió aquella noche, fue su fe fundamental en la lealtad y en la decencia humana. En los años que siguieron, Alejandro se convirtió en un recluso en su propia vida. La bodega, antes un lugar de pasión compartida con Elena, se convirtió en su fortaleza y su prisión. Se lanzó al trabajo con una eficiencia implacable, transformando el dolor en beneficios y la desconfianza en estrategia de negocios. Cada nuevo contrato, cada expansión, era otra capa de piedra añadida a los muros alrededor de su corazón. Mantenía a todos a una distancia segura. Sus empleados eran engranajes, sus socios comerciales, potenciales adversarios. El lujo que lo rodeaba era frío y estéril, un recordatorio constante de que las cosas más valiosas que había poseído, confianza, amor, alegría, le habían sido irrevocablemente robadas en aquella carretera mojada. Al único a quien permitía alguna proximidad era a su sobrino y abogado, Mateo. Hijo de su difunta hermana, Mateo era un joven ambicioso, con una sonrisa fácil y una mente afilada para la ley y para la manipulación. Se presentaba como el guardián leal de los intereses del tío, el único confidente en quien Alejandro podía confiar. En realidad, Mateo veía la amargura de su tío como una herramienta. Comentarios sutiles, insinuaciones, venenosas y alertas disfrazadas de preocupación alimentaban la paranoia de Alejandro, haciéndolo cada vez más dependiente de su sobrino. Mateo se posicionaba cuidadosamente, esperando el día en que el imperio Balbuena y toda su riqueza estuviera a su alcance, consolidando su poder sobre un hombre ya roto. Fue Mateo quien, algunas semanas antes, plantó la semilla de la desconfianza contra Sofía. Durante una cena, comentó casualmente: «Esa nueva gobernanta, Sofía, es casi demasiado perfecta. ¿No crees, tío? Tan callada, tan honesta. Nadie es tan íntegro sin tener algo que ocultar. Personas así son las más peligrosas. Usan la virtud como máscara». La frase, dicha entre un sorbo de vino y una sonrisa cómplice, encontró terreno fértil en la mente de Alejandro. La duda floreció, nutrida por el recuerdo de la traición de Ricardo. Fue ese veneno susurrado lo que lo llevó a orquestar la prueba de la caja fuerte, un acto desesperado para probarse a sí mismo que el mundo era exactamente como él lo veía, un lugar corrupto donde la bondad era solo una actuación. Lejos del despacho de Alejandro y de sus maquinaciones, en las modestas dependencias del servicio, existía un mundo aparte. La habitación de Sofía era pequeña y espartana, con poco más que una cama, un armario y una pequeña mesa. Sin embargo, era un santuario de limpieza y orden. En el suelo, sentada sobre una alfombra raída, estaba Luna, su hija de 6 años. La niña no hablaba, pero sus grandes ojos castaños, espejos de su madre, lo observaban todo con una intensidad sabia. En sus manos un lápiz de color se movía con rapidez sobre una hoja de papel, dando vida a mundos que su voz no conseguía alcanzar. Aquella pequeña habitación, en su simplicidad, contenía más calor y amor que toda la vasta y fría mansión. El mutismo selectivo de Luna era un misterio para los médicos, pero para Sofía era una consecuencia visible de las cicatrices invisibles que ambas cargaban. La condición se había manifestado poco después de huir de su ciudad natal en Andalucía. La niña, que antes era parlanchina y risueña, se encerró en un capullo de silencio después de presenciar las constantes discusiones y el control opresivo que el abuelo y los tíos ejercían sobre su madre. Luna no hablaba con palabras, pero sus dibujos eran elocuentes. Eran su diario, su voz, su refugio. En sus hojas retrataba con una claridad aterradora la tristeza que veía en los ojos de su madre y la esperanza de un lugar seguro, un hogar que aún no habían encontrado. Sofía no huía de un marido abusivo, sino de una familia que la asfixiaba. Después de que el padre de Luna las abandonara a ambas incluso antes del nacimiento, su propio padre y sus hermanos intentaron tomar las riendas de su vida, viéndola como una propiedad dañada, una vergüenza para el nombre de la familia. Querían decidir con quién debía casarse, cómo debía criar a su hija, dónde debía trabajar. La huida no fue un acto de debilidad, sino de inmenso coraje.
con poco dinero y una única maleta, partió en busca de anonimato y paz, un lugar donde pudiera criar a Luna lejos de aquella atmósfera tóxica, guiada solo por su propia brújula moral, la única herencia que sentía que tenía para dejar. Su fuerza residía en su rutina y en su paciencia infinita. Cada día era un ritual de pequeños gestos de amor. Se despertaba antes del amanecer para asegurarse de que la ropa de Luna estuviera perfecta, preparaba su desayuno con lo poco que tenían y se comunicaba con ella a través de un elaborado sistema de miradas, toques y sonrisas. Le enseñaba a su hija a leer, señalando las palabras en un libro antiguo, y celebraba cada nuevo dibujo como una obra maestra. Sofía sabía que el mundo era un lugar duro, especialmente para los vulnerables, y su misión era construir para Luna un escudo hecho de amor incondicional y de la certeza de que, incluso en el silencio, era escuchada y profundamente amada. Mientras la mansión Balbuena era un monumento a la riqueza material y a la pobreza emocional, la pequeña habitación de Sofía y Luna era su opuesto. Allí, la única riqueza era el afecto, y este era abundante. Luna, en su sabiduría infantil, captaba la esencia de aquel lugar. Muchos de sus dibujos retrataban la imponente bodega, pero siempre con un detalle peculiar: un rey de apariencia triste, con una corona pesada, vagando solo por los salones de un castillo inmenso y vacío. Era su interpretación del mundo de Alejandro Balbuena, una visión aterradoramente precisa de la prisión dorada que el magnate se había construido, vista a través de los ojos puros de una niña que nada poseía más allá del amor de su madre. La nota de Sofía continuaba perturbando a Alejandro. Incapaz de descartar el incidente, comenzó a observarla, pero de una forma diferente. Abandonó el monitor de la cámara de seguridad y pasó a prestar atención a los detalles de su presencia en la casa. Notó cómo tarareaba una melodía suave y antigua mientras pulía la platería de la familia. Un sonido casi inaudible que traía una extraña paz a los pasillos silenciosos. Observó el cuidado con que regaba las plantas en el patio interior, tocando las hojas con una delicadeza que no veía desde hacía años. Eran gestos pequeños, triviales, pero que, sumados, pintaban el retrato de una persona cuya esencia era el cuidado, contradiciendo todo lo que se había forzado a creer sobre la naturaleza humana. Cierto día, mientras atravesaba el gran salón, fingió un traspié, dejando caer una pila de informes. ¿Qué llevaba? Los papeles se esparcieron por el suelo de mármol. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía, que limpiaba una ventana cercana, se aproximó rápidamente y se arrodilló para ayudarlo. Al recoger las últimas hojas, sus manos se tocaron por un breve instante. Fue un contacto mínimo, accidental, pero para Alejandro pareció una corriente eléctrica, un choque de calor humano que no sentía desde hacía una década. «Gracias», murmuró, y por primera vez su voz sonó desprovista de la acostumbrada formalidad fría. Ella solo asintió con una pequeña sonrisa y se alejó dejándolo aturdido con la simplicidad de aquel momento. Al día siguiente, al entrar en su despacho, encontró algo sobre su escritorio, al lado del lugar donde la nota había estado. Era uno de los dibujos de Luna. La niña debía de haberlo dejado caer sin darse cuenta. La hoja de papel simple retrataba la fachada de la mansión, pero con una diferencia notable. Sobre el tejado, un sol enorme y sonriente brillaba intensamente, sus rayos tocando cada ventana. Era una visión tan inocente y esperanzadora que desarmó a Alejandro por completo. Miró el dibujo durante un largo rato, sintiendo algo moverse dentro de sí, una emoción antigua y olvidada. En lugar de tirarlo, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el cajón de su escritorio como un secreto precioso. La curiosidad de Alejandro, ahora agudizada, lo impulsó a romper sus propios protocolos de distanciamiento. Encontró a Sofía en el jardín y bajo el pretexto de discutir sobre los rosales, inició una conversación. «¿De dónde es usted, Sofía?», preguntó. «De Andalucía, señor», respondió ella, su voz suave, pero sus ojos revelando una cautela que él entendió. Insistió, preguntando sobre su familia, sobre su vida antes de llegar a La Rioja. Sus respuestas eran cortas, educadas,
y perfectamente evasivas, revelando lo mínimo posible. La conversación lo dejó frustrado, pero también encendió en él un deseo genuino y desconcertante de entender a la mujer que había sacudido su mundo con un simple acto de honestidad. Desde la ventana de su despacho, que daba a una parte más aislada de los jardines, las veía. Sofía y Luna, en su mundo particular. No había palabras, solo una comunión silenciosa. Sofía señalaba un nido de pájaro en un árbol, y los ojos de Luna la seguían, brillando de curiosidad. Sofía le hacía cosquillas a su hija, que respondía con una risa muda, todo su cuerpo sacudiéndose de alegría. Las observó durante casi una hora, un testigo invisible de aquel ballet de amor puro. La escena era una pintura viva que exponía la aridez de su propia existencia. Su riqueza lo compraba todo, excepto aquello, una conexión tan real y profunda que no necesitaba sonido para existir. Mateo no tardó en percibir el sutil cambio en la atmósfera y, más importante, en su tío. Alejandro parecía menos irritable, más pensativo. Peor aún, había dejado de estar de acuerdo con los comentarios cínicos de Mateo sobre la naturaleza humana. El joven abogado sintió que su control sobre el tío disminuía, su influencia, antes tan sólida, comenzando a erosionarse. La causa, dedujo correctamente, era la gobernanta silenciosa. La presencia de Sofía era como un antídoto lento para el veneno que él llevaba años administrando. Para Mateo, ella no era solo una empleada, era una amenaza existencial para su plan a largo plazo, un obstáculo que necesitaba ser eliminado rápidamente. El primer ataque de Mateo fue una maniobra de prueba, sutil y traicionera. Durante una visita caminó por la biblioteca y más tarde, con una expresión de leve incomodidad, le mencionó a su tío. «Es extraño, tío. Recuerdo haber visto esa pequeña caja de plata que a la tía Elena tanto le gustaba aquí, en esta estantería la semana pasada. Ya no la veo». Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. «La señora García ha estado limpiando aquí hoy, ¿verdad? Probablemente la guardó en otro lugar para protegerla». La sugerencia era clara. La gobernanta, la única persona con acceso, estaba de alguna manera relacionada con la desaparición del objeto. Una ola de la antigua paranoia recorrió a Alejandro. La acusación, aunque velada, activó sus instintos más sombríos. Sin embargo, la imagen de la nota de Sofía y del dibujo de Luna crearon una nueva capa de resistencia. Se sentía dividido. Al día siguiente, abordó a Sofía, no con una acusación, sino con una pregunta cuidadosamente formulada. «Sofía, ¿por casualidad ha movido usted una pequeña caja de plata de la biblioteca?» Observó su rostro en busca de cualquier señal de engaño. Ella lo miró directamente a los ojos, su expresión serena e imperturbable. «No, señor, no he visto ninguna caja de plata». La simplicidad y la firmeza de su negación lo dejaron más confundido que nunca, desconfiando ahora de las intenciones de su propio sobrino. Viendo que su primer intento no surtió el efecto deseado, Mateo decidió que necesitaba algo más concreto, más irrefutable. Sabía de la existencia de un par de pendientes de perlas que pertenecieron a Elena, guardados en un joyero que raramente se abría. Eran valiosos, pero no lo suficientemente insustituibles como para que su desaparición causara una alarma inmediata. Con la precisión de un ladrón cogió uno de los pendientes. El metal frío en su palma parecía cargar con el peso de su traición. Ahora tenía la pieza que necesitaba para su próxima jugada, una prueba física para incriminar a Sofía y destruir la frágil confianza que ella estaba construyendo con su tío. La tensión en la mansión se volvió casi una niebla densa. Las comidas de Alejandro con Mateo estaban marcadas por un silencio cargado, donde cada palabra parecía tener un doble sentido. Alejandro se convirtió en un observador silencioso, analizando cada gesto de su sobrino, cada mirada intercambiada, cada palabra no dicha. Al mismo tiempo, se veía cada vez más atraído por la calma de Sofía, una isla de serenidad en medio de la tormenta de sus sospechas. El contraste entre la lealtad performática de Mateo y la integridad silenciosa de Sofía era flagrante, y Alejandro se encontraba en el centro de una guerra invisible por su alma,
una batalla librada en los pasillos de su propia casa. En una noche particularmente larga, Alejandro encontró a Sofía en la cocina, ordenando los últimos platos. El agotamiento estaba estampado en su rostro, haciéndola aún más vulnerable. Impulsivamente, abrió una botella de su Vega Sicilia único, un vino que valía más que el salario mensual de ella, y sirvió 2 copas. «Beba conmigo», dijo, más una invitación que una orden. Ella miró la copa, el líquido rubí brillando bajo la luz. «Gracias, señor, pero no bebo». El gesto de él era tan inusual, tan fuera de su personaje, que la tomó por sorpresa, pero su negativa fue firme e inmediata, despertando la curiosidad de él. No estaba acostumbrado a ser rechazado. «¿Por qué?», insistió, su curiosidad genuina superando su formalidad habitual. Sofía dudó por un momento, desviando la mirada hacia sus propias manos. Finalmente, alzó el rostro y lo encaró, sus ojos revelando un atisbo del dolor que mantenía tan bien guardado. «El padre de mi hija», dijo en voz baja, encontraba su valor en el fondo de una botella. «Yo prefiero encontrar el mío en otros lugares». La confesión, simple y devastadora, golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo. La mención de un hombre, cuya debilidad había causado dolor, resonó con su propia historia con Ricardo, creando un lazo inesperado de comprensión mutua en aquella cocina silenciosa. La conexión entre ellos, antes tenue, comenzó a profundizarse, tejida en silencio y pequeños gestos. Alejandro, movido por un impulso que él mismo no entendía, comenzó a dejar pequeños tesoros en los lugares por donde sabía que Luna pasaría. Una pluma de pavo real encontrada en los jardines, una piedra de río pulida con forma de corazón, una flor de lavanda especialmente perfumada. Nunca admitió ser el autor de los regalos y ella nunca preguntó, pero a cambio un nuevo dibujo aparecía en su escritorio de vez en cuando. En uno de ellos, el rey triste que Luna siempre dibujaba ya no estaba solo. Una pequeña figura con falda le ofrecía una flor. Fue entonces cuando Luna enfermó. Comenzó de forma insidiosa, una tos seca que interrumpía el silencio de su habitación, seguida de una fiebre baja que dejaba sus mejillas sonrojadas. Sofía, acostumbrada a resolver sus propios problemas, trató la situación con remedios caseros e infusiones de hierbas. No quería alarmar a nadie, no quería pedir ayuda ni parecer incapaz. Su independencia era una armadura y la vestía con orgullo, incluso cuando el miedo comenzaba a infiltrarse por debajo. Pasaba las noches monitorizando la respiración de su hija, su preocupación creciendo como una sombra silenciosa cada día que pasaba sin mejoría. La condición de Luna empeoró drásticamente una noche. La fiebre se disparó, dejando a la niña débil y letárgica, su pequeño cuerpo ardiendo. Al tacto, los remedios caseros ya no hacían efecto. La compostura de Sofía, siempre tan inquebrantable, comenzó a desmoronarse. Sostenía a su hija en brazos, el cuerpo blando de Luna, un peso terrible contra el suyo. Por primera vez, el miedo en su rostro era visible, una máscara de pavor que eclipsaba todas las dificultades que ya había enfrentado. El silencio en la habitación ya no era pacífico, era el silencio aterrador de la enfermedad, y Sofía estaba terriblemente sola dentro de él. Mateo, siempre observador, vio la enfermedad de Luna no como una tragedia, sino como una oportunidad de oro. Una madre desesperada, con la mente enfocada en su hija enferma, se volvería descuidada. Era el momento perfecto para tender su trampa final. Mientras Sofía pasaba la noche en vigilia junto a la cama de Luna, Mateo usó una llave maestra que había copiado meses antes para entrar silenciosamente en sus aposentos. Con el corazón frío y las manos firmes, escondió el pendiente de perla de Elena dentro de una pequeña bolsa de tela entre los pocos y preciosos juguetes de Luna. La trampa estaba lista. A la mañana siguiente, Mateo buscó a su tío, su rostro una máscara de falsa angustia y reticencia. «Tío, odio ser el portador de malas noticias, pero no podía ignorar esto», dijo con la voz cargada de una gravedad ensayada. Le mostró a Alejandro la foto del par de pendientes en su teléfono, tomada de un antiguo catálogo de subastas. «Me acordé de ellos. Fui a revisar el joyero de la tía. Elena, uno de ellos ha desaparecido.
Hizo una pausa dramática. Sé cuánto querías creer en ella, pero creo que sabes dónde buscar para encontrar lo que falta. Lo siento mucho. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Alejandro, pero la emoción que sintió no fue la que Mateo esperaba. La actuación de su sobrino era casi demasiado perfecta, su preocupación muy bien escenificada, el recuerdo de la nota de Sofía, de su rostro sereno y de su confesión en la cocina, luchaba contra la duda venenosa que Mateo intentaba inyectar. Miró a su sobrino, pero a través de él, viendo la telaraña de mentiras formándose. Este era el momento de la verdad, un punto de inflexión que definiría no el carácter de Sofía, sino el suyo propio. Necesitaba saberlo, pero no de la forma en que Mateo sugería. Ajena a la conspiración que se desarrollaba, Sofía había llegado a su límite. La fiebre de Luna no cedía, y la niña apenas reaccionaba. El pánico superó su orgullo. Necesitaba ayuda. Con el corazón apesadumbrado por la humillación, tomó la decisión más difícil de todas. Le pediría a Alejandro un adelanto de su salario, un préstamo, cualquier cosa para llevar a Luna a un buen médico en la ciudad. La idea de ponerse en una posición de deudora, de implorar, era tortuosa. Pero el amor por su hija era infinitamente mayor que su orgullo herido. Necesitaba salvarla, costara lo que costara. Mientras Sofía, con pasos vacilantes y el rostro marcado por la noche en vela, caminaba hacia el despacho de 1906. Alejandro, para hacer su desesperada petición, el propio Alejandro ya había tomado una decisión. Ignorando la sugerencia de Mateo de registrar la habitación, se dirigía hacia allí con un propósito diferente en mente. Sus pasos eran firmes y resueltos, su rostro una máscara de piedra que no revelaba la tormenta en su interior. Sus caminos estaban a punto de cruzarse en el pasillo, un encuentro inevitable donde la maldad, la integridad y un dolor profundo colisionarían, suspendiendo el destino de todos en la opresiva y silenciosa mansión. Se encontraron en medio del pasillo. Sofía alzó el rostro, marcado por lágrimas secas y por la angustia de una noche en vela, lista para proferir la súplica humillante que había ensayado en su mente. Su voz murió en la garganta al ver la expresión de Alejandro. El rostro de él era una máscara de piedra, impenetrable, y por un instante terrible creyó que él lo sabía todo y la despediría. Abrió la boca para hablar, pero fue la voz grave de él la que cortó el silencio. No habló de trabajo, ni de reglas, ni de dinero. Hizo una pregunta simple, una pregunta que ella jamás esperaría de él en ese momento y que cambió la trayectoria de todo. «¿Cómo está Luna?», preguntó. La pregunta, cargada no de formalidad, sino de una preocupación genuina y palpable, fue la gota que colmó el vaso para la represa emocional de Sofía. La fuerza que la había mantenido en pie durante tantos días y noches simplemente se deshizo. No pudo responder. Un sollozo seco escapó de sus labios y las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo comenzaron a rodar libremente por su rostro. Se derrumbó allí mismo, en el pasillo de aquella mansión fría, no con un llanto ruidoso, sino con un llanto silencioso y devastador que hablaba de miedo, agotamiento y una soledad abrumadora. Alejandro no se movió, solo la observó, dejando que su sufrimiento llenara el espacio entre ellos. Sin decir otra palabra, extendió la mano, no para tocarla, sino para indicar el camino. De vuelta a su habitación, fue un gesto de mando, pero también de protección. Ella lo siguió, mecánicamente. Dentro del pequeño cuarto, el aire era pesado, impregnado con el olor de la enfermedad y de los remedios caseros que habían fallado. Luna yacía en la cama, su piel pálida y húmeda de sudor, la respiración tan superficial que era casi imperceptible. La mirada de Alejandro recorrió la escena, la palangana de agua fría, los paños retorcidos, la habitación espartana y el amor desesperado en Mintuset. Los ojos de Sofía veían no la pobreza material, sino la riqueza de un vínculo que él mismo desconocía. Su mirada, fría y analítica, barrió la habitación y se detuvo en la pequeña mesita de noche. Allí, entre un vaso de agua y un librito de cuentos, estaba la bolsa de tela con los juguetes de Luna, y de dentro de ella, brillando con una luz perlada y acusadora, estaba el pendiente de su difunta esposa.
era exactamente como Mateo había previsto. El sobrino, que los había seguido a una distancia, discreta, ahora estaba parado en la puerta, una expresión de triunfo contenido en su rostro. Creía que el juego había terminado, que la prueba del delito estaba expuesta y que la victoria era suya. El silencio en la habitación era eléctrico, cargado de expectación. Alejandro fijó la mirada en el pendiente durante un largo momento. Después, miró a la niña febril, luchando por cada aliento. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Sofía, rojos e hinchados de tanto llorar, pero aún así, increíblemente puros. Y en ese instante, la telaraña de engaños de Mateo se volvió transparente, revelando una maldad tan mezquina y cruel que le repugnó. Toda su desconfianza, todo el cinismo cultivado durante una década, se disolvió, reemplazado por una furia fría y cristalina. Vio la integridad de Sofía y la depravación de su sobrino, y la elección se volvió aterradoramente simple. Finalmente, entendía la verdad. Con un movimiento deliberado, le dio la espalda a la mesita de noche, ignorando por completo el pendiente como si no existiera. Se volvió hacia Sofía, su cuerpo bloqueando la visión de la puerta donde estaba Mateo, expulsándolo efectivamente de aquella escena íntima de dolor y decisión. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad incuestionable. «Prepara las cosas de Luna», ordenó suavemente. «Solo lo esencial. Nos vamos al mejor hospital de Madrid. Ahora». No era una oferta, era una declaración. El futuro se había decidido en esos pocos segundos. Para Sofía, aquellas palabras eran un rescate imposible, un milagro nacido de la desesperación. Mateo, al darse cuenta de que su plan había implosionado de forma espectacular, dio un paso adelante, tartamudeando. «Tío, pero... ¿la joya... la has visto? Está ahí mismo». Alejandro se volvió hacia él lentamente. El cansancio había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una llama gélida, un fuego que Mateo nunca había visto. «He visto todo lo que necesitaba ver», dijo Alejandro, cada palabra cayendo como una esquirla de hielo. «Me das asco. Sal de mi casa, Mateo». Hizo una pausa. El desprecio en su voz era absoluto. «Y no vuelvas nunca más». El despido no fue solo profesional, fue familiar, total e irrevocable. Mateo retrocedió, con el rostro pálido por el shock, y huyó. El viaje a Madrid fue una mancha de alta velocidad y silencio tenso. Alejandro conducía su sedán de lujo con una concentración feroz, los viñedos de La Rioja dando paso a la autopista. En el asiento trasero, Sofía sostenía la manita, caliente de luna, su mente un torbellino. Intentaba procesar el giro de los acontecimientos, la acusación que nunca llegó, el despido impactante de Mateo, la oferta de ayuda que parecía venir de otro mundo. El hombre al volante no era el jefe frío y distante que conocía, era un extraño, un ángel de la guarda enigmático, cuya motivación no lograba descifrar. El miedo por su hija se mezclaba con una estupefacción abrumadora. En el hospital privado de Madrid, la eficiencia del dinero fue brutal. Luna fue admitida de inmediato, rodeada por un equipo de pediatras. Alejandro se encargó de toda la burocracia con una calma aterradora, su firma en cheques y formularios garantizando el mejor tratamiento disponible. Después de que los médicos se llevaran a Luna, él y Sofía se quedaron solos en una sala de espera privada, un espacio estéril e impersonal. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes. El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de anticipación. Había mucho que decir, y ambos sabían que aquel era el lugar donde las máscaras finalmente caerían. Fue Alejandro quien rompió el silencio. Su voz era ronca, despojada de toda su autoridad habitual. No habló de Mateo, ni del pendiente, ni de lo que haría a continuación. En cambio, comenzó a hablar de Elena. Le contó a Sofía sobre la noche de la lluvia, sobre el olor a neumáticos quemados y sobre el peso de su cuerpo en sus brazos. Le contó sobre la traición de Ricardo, cómo la mentira de su amigo le dolió más que el propio accidente. Por primera vez en 10 años, verbalizó el dolor que lo había convertido en piedra, exponiendo la herida en carne viva que había mantenido oculta al mundo. Sofía escuchó, su rostro sereno siendo un ancla para el torrente de dolor de él. No lo interrumpió,
No ofreció palabras vacías de consuelo ni frases hechas. Simplemente absorbió su confesión, su sufrimiento. Cuando él finalmente se detuvo, con los hombros encorvados bajo el peso de su propio recuerdo, ella hizo lo único que importaba. Extendió la mano sobre la pequeña mesa que los separaba y tomó la de él. Su tacto no fue vacilante ni piadoso. Fue firme, cálido y seguro. Fue un acto de pura empatía, un gesto silencioso que decía: «Veo tu dolor, ya no estás solo con él». Sosteniendo su mano, sintiendo el calor real y humano en un mundo que se había vuelto frío y sospechoso, Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. No era su fortuna, no era su poder, sino la mano de una mujer íntegra lo que lo traía de vuelta del borde del abismo. En aquella sala de espera de hospital su curación comenzó. Se dio cuenta de que su verdadera prueba no era descubrir la verdad sobre Sofía, sino encontrar el coraje para confrontar su propio dolor y permitir que alguien, por primera vez, se acercara lo suficiente como para compartirlo. La miró, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, y susurró las dos palabras que sellaron su transformación. «Gracias, Sofía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal». Ahora continuamos con el vídeo. Los días que siguieron en Madrid fueron de una calma tensa, suspendida entre la esperanza y el miedo. Luna, diagnosticada con una neumonía bacteriana severa, respondió al tratamiento con la resiliencia silenciosa que la caracterizaba. Alejandro permaneció en la ciudad, dejando su imperio vinícola en segundo plano por primera vez en una década. Visitaba el hospital a diario, no como un benefactor distante, sino como una presencia constante y tranquilizadora. El viaje de vuelta a La Rioja fue radicalmente diferente al de ida. El silencio en el coche ya no era pesado, sino que estaba lleno de una paz recién descubierta. Luna, sentada en su sillita en el asiento trasero, miraba ocasionalmente a Alejandro. Sus grandes ojos ya no reflejaban miedo, sino una curiosidad infantil y genuina. Al llegar a la bodega, el aire otoñal parecía más ligero, la luz del sol más cálida. Alejandro no condujo el coche hacia la entrada de 1900 servicio, sino que siguió por un camino de grava que llevaba a una parte aislada de la propiedad. Allí, rodeada de rosales y bañada por el sol de la tarde, se encontraba la casa de huéspedes, una villa encantadora que había permanecido vacía y silenciosa desde la muerte de Elena. Detuvo el coche y se volvió hacia Sofía. «Me gustaría que se quedaran aquí», dijo, su voz firme pero amable. «Esto no es un alojamiento para empleados, es una casa, su hogar. Si aceptan, claro». Sofía se quedó sin palabras. La magnitud del gesto la abrumaba. Era una generosidad que trascendía la lógica del mundo que ella conocía, un mundo de intercambios y pagos. Miró la casa, con sus amplias ventanas y la hiedra trepando por las paredes, luego a su hija, que observaba todo con los ojos muy abiertos de admiración. Finalmente, su mirada volvió a Alejandro. Buscó cualquier señal de piedad o caridad en su rostro, pero solo encontró un profundo y sincero respeto. Lágrimas de gratitud, y ya no de dolor, llenaron sus ojos. «Nosotros no tenemos palabras para agradecerle, señor Balbuena», susurró. Él ofreció una pequeña sonrisa, la primera genuina que ella veía. «Alejandro, por favor, llámame Alejandro». En los días siguientes, Alejandro actuó con una rapidez decisiva para extirpar el último vestigio del veneno de su vida. Convocó a sus abogados y, con una claridad implacable, dio las instrucciones para cortar todos los lazos con Mateo. Revocó su poder notarial, lo destituyó de cualquier cargo en la empresa y, lo más importante, modificó su testamento desheredándolo por completo. Fue un acto quirúrgico, la extirpación de un tumor que había permitido crecer durante demasiado tiempo. Al firmar el último documento, sintió que un peso, que ni siquiera sabía que cargaba, se levantaba de sus hombros. No sintió ira, solo un alivio profundo y la ligereza de quien finalmente se libera de sus propias cadenas. Observar a Luna recuperarse en la nueva casa se convirtió en la actividad favorita de Alejandro. La veía en los jardines, todavía silenciosa, pero con una nueva luz en los ojos. Sus dibujos, que antes retrataban a reyes tristes en castillos vacíos,
Ahora mostraban a niñas corriendo en campos de flores bajo un sol sonriente. La comunicación de ella tan pura y visual y la integridad inquebrantable de Sofía, que lo salvó de sí mismo, encendieron una epifanía en su mente. Miró su inmensa fortuna, los números en sus cuentas bancarias, y por primera vez no vio poder o seguridad. Vio potencial. Vio una herramienta para construir puentes en lugar de muros, una oportunidad de dar un nuevo significado a su propia supervivencia. Le presentó la idea a Sofía primero, en una tarde tranquila en la terraza de la casa de huéspedes. No habló como un jefe a una empleada, sino como un confidente a una amiga. Anunció que usaría una parte sustancial de su fortuna, comenzando con un fondo de 20 millones de euros, para crear la Fundación Balbuena para la Voz Silenciosa. La fundación tendría su sede allí mismo, en la bodega, y se dedicaría a ayudar a niños con dificultades de comunicación, como el mutismo selectivo, ofreciendo terapia, apoyo y un refugio seguro para ellos y sus familias. La mujer que le enseñó sobre la fuerza del silencio sería la inspiración para ayudar a otros a encontrar sus voces. La noticia de la fundación se extendió como la pólvora en los círculos de la alta sociedad española, generando chismes y especulaciones. Algunos decían que Balbuena se había vuelto loco del todo, otros que era una trama para evadir impuestos. Alejandro los ignoró a todos. Su enfoque estaba en la transformación de la bodega. Partes de la propiedad, antes dedicadas al lujo estéril, se convirtieron en salas de terapia coloridas, jardines sensoriales y espacios de juego. La mansión, antes su fortaleza de aislamiento, se estaba convirtiendo en un santuario de esperanza. Le pidió a Sofía, con su empatía natural y su fuerza tranquila, que se uniera a él en la dirección del proyecto, no como una subordinada, sino como su socia, su igual. Meses después, la fundación abrió oficialmente sus puertas. La escena era un reflejo del profundo cambio que había ocurrido. Sofía, ahora con una postura segura y una sonrisa serena, recibía a la primera familia en la entrada, una pareja con un hijo pequeño que se escondía detrás de las piernas de su madre. Alejandro, despojado de su antigua rigidez, se arrodilló para ponerse a la altura del niño, no para hablar, sino para admirar un dibujo que el niño sostenía. A su lado estaba Luna. En un momento que paralizó el corazón de todos los presentes, señaló la placa recién instalada en la entrada de la fundación y con una voz clara, aunque un poco oxidada, susurró su primera palabra en más de un año: casa. Así el ciclo de dolor se cerró, dando paso a un ciclo de curación. La inmensa y fría mansión Balbuena, antes un mausoleo de la memoria y la desconfianza, había renacido como un faro de esperanza. Alejandro aprendió la lección más difícil y valiosa de su vida. Su verdadera riqueza no estaba encerrada en una caja fuerte, sino en la confianza que se atrevió a depositar en otra persona. Descubrió que el acto de proteger a una única alma vulnerable era infinitamente más gratificante que protegerse de un mundo entero. La bodega ya no producía solo vinos premiados, sino segundas oportunidades, demostrando que el amor y la bondad humana eran, de hecho, la cosecha más preciosa de todas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,